a Dios. Señor, te doy gloria, alabanza, honor, mediante la fe en Cristo, Señor, mediante todo lo que hemos recibido, Señor, para ir a ti, esa gracia, esa fe. Dios, en esta mañana, Señor, te rogamos, Señor, que nuevamente nos ayudes como pueblo que somos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre, a apartarnos como pueblo otra vez. Ayúdanos a entregarnos a ti, postrarnos a ti, Señor, como pueblo. Humillarnos delante de tu trono, Señor, y recordar que estar aquí hoy es nuevamente, Señor, adorándote a ti, Señor, y nuevamente para que se cumpla que fuimos creados para ti, Señor, para que se siga cumpliendo, para que se siga afirmando, que nuestra vida haya sentido cuando estamos en comunión contigo, en comunión con tu creación, en comunión con la vida que nos depara, Señor, cada día, y la que nos espera aún después de la muerte, Señor. Padre Santo, gracias, gracias, bendito Señor, porque esa confianza la tenemos, Padre. Ayúdanos como pueblo, Señor, a recibir tu palabra con mansedumbre. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Hay pecado aún, perdónanos. Ayúdanos para que lo que escuchemos hoy de tu palabra nos ayude a proceder al arrepentimiento, pero también nos ayude a la edificación, pero también que traiga convicción de pecado, Señor, para arrepentimiento, para salvación a otros, Padre. Gracias, Señor amado, porque es solamente por el medio que has dejado, y es tu palabra, para que nos acerquemos a ti, Señor. Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude en esta mañana, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir las Escrituras, por favor. En el Salmo 130. El Salmo 130. Salmo 130 dice de la manera siguiente: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados.
¿Cuál es el tema de escuela dominical? Del arrepentimiento, ¿para qué? Del arrepentimiento para vida eterna. Ese es el tema de escuela dominical. Vamos a mirar algunos pasajes y tengamos en cuenta este pasaje de Salmo 130 en esta mañana. Es un creyente, el del Salmo 130, ¿no? Es un creyente, pero vamos a ponerle otro nombre a ese creyente. En este caso es ¿un qué? Un penitente, ¿sí? Es un penitente. Es un creyente, pero en este caso es un penitente. ¿Qué significa penitente? ¿Qué tal que yo vaya siguiendo y uno cree que... ¿Qué tal que ustedes le estén diciendo penitente en esta... Penitente? A la espera de alguien. Ok, realmente esta es una palabra que se usa más en el contexto católico romano. Pero en este caso en el contexto católico romano es una persona que sacramentalmente se confiesa, que se confiesa ante quién, ante un sacerdote, ¿no? En el contexto católico romano. Y más, acuérdense de Semana Santa, que es un penitente. El que sigue los rituales y es eso. Y sube de rodillas hacia adelante. O sea, que hace rogativas, participa en las procesiones, ¿cierto? ¿Y qué más? Se flagela. Subimos el batero. Sí. Bueno, penitencia, claro. Sí, penitencia. Es decir, yo pago esto por esto, pero siempre, ¿cuál es el fin de los que hacen esto? O sea, ¿qué están buscando? Perdón. Y además, pero también buscan perdón, pero hay otros que están buscando ¿qué? Una promesa, un milagro. O sea, están buscando bien, están buscando recibir algo o están pagando algo que recibieron, ¿sí? Penitente. Por eso yo estoy en esta mañana pensando que el Salmo 130, mírenlo aquí, es un creyente. Salmo 130, por favor. Vamos a mirarlo otra vez. El Salmo 130 es un penitente, pero en este caso no un penitente ante los hombres, ¿verdad? En este caso no un penitente buscando un favor, sino un penitente buscando ser objeto de miren aquí el versículo 7, buscando ser objeto de ¿qué? De las misericordias de Dios, hermano. Un penitente buscando ser objetos de la misericordia de Dios. Entonces ubiquémonos en el Salmo 130 hablando del arrepentimiento. Es cierto que penitente es buscar ser perdonado o buscar pagar lo que supuestamente ya recibió y también buscar recibir lo que está anhelando. En este caso, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, de lo profundo. Aguas profundas el corazón del ser humano, ¿verdad? Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz. Aquí está el punto. A la voz
de mi súplica. Esta palabra súplica aquí está en el contexto de que ¿cuál es el tipo de súplica a la que el penitente o el salmista se va a referir? Obsérvenlo ahí, por favor. Estamos en la escuela dominical donde usted participa y no participa también, ¿vale? Salmo 130. El salmista, de lo profundo, de lo más profundo, acuérdense que aún siendo redimidos por el Señor, tenemos ahí una naturaleza, una ley. Sí, ya no estamos bajo la naturaleza humana, pero todavía hay pecado residual, remanente, ¿verdad? Y que puede de alguna manera engañarnos. Por eso el salmista aquí dice: de lo más íntimo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Aun cuando el creyente ya tiene una nueva naturaleza, un corazón nuevo, sin embargo, debe estar siempre escrutando lo más íntimo de nuestro carácter como hijo de Dios. Entonces, de lo más profundo, Señor, voy a clamar, está atento a mi súplica. Repito la pregunta: en el contexto de que ustedes y yo muchas veces suplicamos al Señor, la Biblia dice que echando sobre Él ¿qué? Todas nuestras cargas, ¿verdad? Hay que echar ante la presencia del Señor todas nuestras cargas. Entonces usamos la palabra súplica. Señor, ayúdanos. Pero mi pregunta es: ¿en el contexto de qué está esta súplica del Salmo 130? ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? La condición del hombre. Miren el pasaje. Dice: estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. El título dice, por ejemplo, esperanza de que Jehová dará redención. Entonces, bueno, ¿es un pecado que está buscando eso? Miren lo siguiente, ahí está, ¿no? Versículo 3: Jehová, si mirares, ¿qué cosa? A los pecadores. Los pecados, no, a los pecados. ¿Los pecados de quién? ¿Míos? En este caso, ¿de quién? De David. Del salmista. ¿Sí me estoy comunicando? Sí. Porque la petición es del salmista. El salmista era creyente en este caso, ¿me hago entender? Entonces, es una súplica en el pecado de las luchas que ustedes y yo como creyentes pudiésemos tener en cuanto a ¿qué? A nuestros pecados. ¿O hay aquí alguien que todavía no peque? Ahí está. Entonces, lo que estoy buscando aquí en el Salmo es el tema de escuela dominical, que es el tema de arrepentimiento. Si mirares a los pecados, bueno, en términos generales sí, los pecados, ¿de acuerdo?, de cada criatura, pero en términos particulares del Salmo, está el Salmo, realmente el salmista llevando una súplica al Señor, porque realmente debe haber, o está acudiendo o apelando o tomando, en este caso, un medio, y es confesar su pecado. Si mirares a los pecados, ¿qué dice él? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, el creyente verdadero ya el pecado no se enseñorea de él. ¿Estamos? Eso lo dice Romanos, ¿verdad? El creyente verdadero ya no está bajo el pecado. El pecado ya no se enseñorea de él. Pero el creyente verdadero aún está en un cuerpo mortal donde debe siempre estar con una súplica: Señor,
En ti hay perdón, versículo 4. En ti hay perdón. Versículo 4. Para que seas reverenciado. Miren lo siguiente. No pierdan el Salmo 130 y tengan en mente esta palabra, para que seas reverenciado. No se les olvide esa palabra. Vamos al Salmo 51. Salmo 51. ¿Se acuerdan de lo que habla el Salmo 51, verdad? Arrepentimiento. Arrepentimiento. El arrepentimiento es un fruto de la fe, ¿verdad? El arrepentimiento no es para usted alcanzar la vida eterna. No, el arrepentimiento es para usted poner de manifiesto o de alguna manera evidenciar que usted es del Señor y que el espíritu que está en el creyente o la simiente que está en el creyente, la cual es Cristo, ¿qué dice Juan? No lo deja pecar, no lo deja practicar el pecado. Muy bien, entonces miren el versículo 4 en esta confesión del Salmo 51. Porque yo reconozco que dice mis rebeliones o mis transgresiones. Esto tiene que ver con lo que hacemos. Cuando la Biblia habla de mis rebeliones, mis transgresiones, tiene que ver con lo que hacemos que no es conforme a la voluntad del Señor. Versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas ¿qué? Reconocido, justo y tenido por puro en tu juicio. Notan que no sé cómo era que decía el Salmo 130, cuando yo les dije no pierdan eso. Cuando él dice, pero en ti hay perdón, es decir, si yo me arrepiento, en ti hay perdón. Pero el fin, escuchen bien, cuando hay arrepentimiento, cuando hay súplica, confesión de pecado, para arrepentimiento, ¿a qué debemos apuntar? Ahí está el punto, ¿a qué debemos apuntar? Que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado, porque cuando usted se arrepiente solamente buscando acallar su conciencia, y como dijimos en las clases pasadas, como para no sentirse esa culpa, ese no es un perdón como fruto de la vida eterna que ya está en nosotros, como fruto de la fe. El perdón, el arrepentimiento es, otra vez, Salmo 55:4 dice, contra ti he pecado. Y el arrepentimiento busca, claro, honrar a Dios. Y en consecuencia, este medio, obviamente, Dios lo ha dejado para que mantengamos la comunión y la paz con Él. ¿Por qué razón? Porque ahí sí el versículo de Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Y ahí no está diciendo realmente, ahí le está hablando a una persona que debe realmente, como dice el contexto de Hebreos, debe levantar sus rodillas paralizadas y honrar a Dios. Entonces,
Si mirares a los pecados, oh Señor, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Vamos a tener un punto aquí ya de inflexión, es decir, el punto clave. Hasta ahora, ¿qué podemos aprender con H intermedia? Aprender, agarrar, tomar para sí, para que el Espíritu Santo lo aplique en nuestras vidas. Que el verdadero creyente, cuando peca, el Espíritu Santo opera internamente en él por medio de las Escrituras, y este verdadero creyente, aunque no quiere, David no quería arrepentirse, ¿o sí? David, ¿se acuerdan cuando David pecó? No, él no quería, no, él cayó. Él cayó. Hasta que el Señor usa su palabra, o sea, tampoco hay arrepentimiento verdadero sin que sea el Espíritu quien lo produce por medio de su palabra. Y a la vez usted y yo ya está habilitado. ¿Para qué? Para decir, pequé y debo arrepentirme. Ahora, ¿por qué está habilitado? Porque el Espíritu Santo, ya usted no está en una posición del reino de las tinieblas, sino que está en una posición del reino de la luz. Dicho de otra manera, su mente, su conciencia, la de usted y la mía, está clara y nítida para decir, esto no agrada al Señor. Y no tiene usted que ir corriendo a abrir las Escrituras y de pronto, sí, en algún momento, no estoy glorificando a Dios en esto o en lo otro. Y ya sí, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sabemos esto? Busquemos Santiago. ¿Cómo sabemos esto? Dirán ustedes, bueno, muéstreme por favor en esta mañana cuál es mi pecado. No me pongan esa, pero sí cada uno hay que hacer, ya estamos en Santiago, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Santiago capítulo 1. ¿Lo tienen ahí? Dice ahí, cuando alguno, si quiere poner su nombre ahí, o el mío, cuando alguno, ¿qué pasa? Santiago 1.13, ¿lo tienen ahí? 1.13. No diga. Cuando alguno es tentado, no diga, ojo, es que soy ser humano, ¿verdad? Es que soy tan... Ojo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, oye, ese sino sí es una aclaración bien bonita. Sino que cada uno, antes decía cuando alguno, sonaba como impersonal, ¿no? Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué dice ahí? Es atraído y seducido. Bueno, es como cada uno. ¿Eso qué quiere decir? Aquí no le está hablando, aquí le está hablando a, usted lo puede ver desde el capítulo 1, le está hablando a creyentes que habían sido de alguna manera debilitados en su fe, no habían tenido sabiduría para afrontar las diversas pruebas en medio de la persecución, y por eso se le dice, no sean, versículo 8, no sean inconstantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, no sean inconstantes. Y se les dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta. Eso no se lo está diciendo a un impío, a una persona que no es creyente, porque el que no es creyente está bajo su naturaleza pecaminosa.
Y la Biblia dice que los designios de su corazón son de continuo, ¿hacia dónde? Hacia el mal. Que los designios de su carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿verdad? En este caso está hablando al creyente. Bienaventurados los que soportan la tentación, pero no diga a alguien en esta mañana, yo sí soporto las tentaciones. Si alguien de ustedes no ha caído y yo no hemos caído, no es porque tengamos la capacidad de soportar, sino porque Dios es fiel para ayudarnos a resistir la prueba, ¿verdad? La fidelidad de Dios acompañándonos siempre para mantenernos en el camino de la santidad. Entonces, pero resulta que estos hermanos que se les escribe en este momento acá, y a ustedes y a mí en esta mañana, dice, cuando alguno es tentado, cada uno es tentado según su qué. Subrayemos en nuestra mente allí, su propia. O sea, cada uno lucha en lo particular. ¿Se acuerdan Romanos capítulo 7, no? Hay algo que todavía mora en mí, que aún queriendo hacer el bien. Dime eso. Tengo dos inquietudes. ¿Cuántas? Dos. Como creyente verdadero, mora Cristo en mi corazón. Así es. Entonces, y ya no estoy esclavizado por el pecado, entonces, ¿por qué dice aquí cuando su propia conciencia es atraída? O sea, no podría ser atraída porque ya no estoy esclavizado y Cristo mora en mí y ya no soy yo. O sea, tú no tienes concupiscencia. No, quiero decir que no debía darse porque Cristo mora. No debería, ¿cierto? Sí, o sea, no debería, eso sí. Algunos no iba a hacer un estudio del texto porque lo cito, pero realmente la traducción concupiscencia se refiere a ese viejo hombre que está, así lo traducen y lo explican, que todavía está todavía en nosotros, no que nos domina, pero que está ahí. Entonces tu pregunta es, si ya el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿por qué todavía nos gusta? Sí. ¿Por qué uso la palabra gusta? Porque ahí dice atraír. ¿Y por qué todavía nos dejamos engañar? ¿Por qué uso la palabra engañar? Porque aquí dice seducido. Y la palabra seducir, el verbo seducir tiene una connotación de sutilmente engañar. ¿Por qué todavía sutilmente nos dejamos engañar? Y cuando Jeremías dice a Dios, me seduciste. Depende del contexto. ¿Sí? Me atrajiste. Ay, que hablo. No, atrajiste. Sucede que es que nosotros todavía andamos, o sea, todavía andamos en este cuerpo de pecado, como dice Pablo. Sí. Este cuerpo de pecado. Y por más que hemos sido renacidos en Cristo, todavía hay mucho en nuestro viejo hombre y arrastramos muchas debilidades nuestras, porque la perfección solo la vamos a tener cuando estemos en su presencia, antes de Todavía. Bueno, gracias a Dios que sabemos esto. Eso quiere decir que nos sometemos a un proceso de santificación y el tema del arrepentimiento es un medio que Dios proveyó justamente para crecer cada día más en la fe y en la gracia. Según la Real Academia, que no me gusta citarla, seducir, persuadir a alguien con argucias significa halagos, ¿no? Engaños. Persuadir a alguien con argucias o halagos para algo, ¿sí? Frecuentemente malo. Estoy leyendo lo que dice la Real. ¿Sí oyen? Entonces, en este caso, ¿quién es el que nos está seduciendo para que
para que nos guste todavía pecar, Nuestra debilidad. ¿cuáles son los enemigos que tenemos? No, uno mismo, Nuestra propia carne, ¿qué más? el mundo, El mundo, no la de las cosas creadas, sino de de lo que el hace. príncipe de este mundo, Satanás. ¿Y qué otra cosa? ¿Las qué? La carne, el mundo como tal. Bueno, y hay un príncipe, hay una raíz de todo eso, es el mismo Satanás, ¿de acuerdo? Entonces, como me dijiste lo de seducir, por eso lo leí. Persuadir a alguien con halago, pero para conseguir algo, pero esto es frecuentemente malo. Atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de él una relación de todo, ¿sí? Para beneficiarse. En fin, por eso aquí en el versículo 14 dice, cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora bien, ¿por qué razón cité este versículo? Porque había dicho antes que bueno, que debemos arrepentirnos. Pero muchas veces nosotros acá llegamos y generalmente, ¿cómo alcanzamos a precisarle el pecado así claro del hermano Delfis? ¿Cómo le diríamos, hermano, usted es un... ¿Sí me hago entender? Ahora, pueda que yo tenga un comportamiento que ustedes bíblicamente lo disciernan que no es conforme, entonces nos podemos animar y nos podemos exhortar los unos a los otros. Pero cité Santiago porque es que aquí nadie escapa. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros tiene en particular, hay algo, esa vieja naturaleza que en cualquier momento nos puede conducir al mal. Bueno, ¿algún comentario hasta ahora? ¿Cuál es el tema? El arrepentimiento para vida. Cuando citamos el Salmo, los Salmos, tanto el 51 y el 130, ¿qué buscábamos identificar ahí? En cuanto al fin, en primera instancia, del arrepentimiento. Glorificar a Dios. Que cuando el verdadero arrepentimiento tiene como búsqueda o como fin, en primera instancia, que Dios sea reverenciado, que Dios sea honrado, o como lo dice en términos del Salmo el Salmo 51 que leímos allí, cuando confesó David, dice, para que contra ti solo he pecado, 51:4, y he hecho lo malo delante de quién, delante de tus ojos. O sea, cuando yo peco contra mi hermano, si bien hago algo mal en contra de él, en primera instancia estoy haciendo algo mal en contra de quién, de Dios. Ahora sí vamos aterrizando más y más. O sea que por eso es que el arrepentimiento no solamente apunta a saldar una cuenta y a buscar una comunión, sino que el arrepentimiento debe efectuarse por parte del creyente, porque éste ha pisoteado de antemano la gloria de Dios. ¿Me comuniqué en eso? Dime. Y después que sigue el arrepentimiento, poder resarcir el mal o el error. Después de arrepentirse es resarcir el error, corregirlo, o solamente el arrepentimiento es y ya. O sea, decirme, hermano, yo te debía, yo te debía 50 pesos, no tengo para pagártelos, perdóname. Y ya. ¿Será así? No, porque tener responsabilidad de parte no es.
restituir, ¿verdad? Sí, hay casos, obviamente, en particular que en la misma Biblia se encuentran, ¿no? Pero son situaciones cuando realmente no hay, ¿sí? Por ejemplo, se dan en muchos casos cuando alguien mataba a alguien. ¿Cómo se dice la palabra? Ojo por ojo. No, estoy pensando en otra cosa. ¿Cómo es que es? Cuando no hay una situación preterintencional. ¿Homicidio no culposo? Sí, pero es que eso lo que estoy diciendo es el número. O sea, cuando la persona fue al campo, ¿se acuerdan? Sí, pues sin intención. La persona fue al campo Iba a matar y iba a matar animales, llevaba el hacha y de repente el hacha se sale del cabo, ¿cierto? Y el hacha, ¿qué hizo con una persona? Lo mató. Ustedes saben que eso está en las escrituras, lo que se iban a ciudades del refugio. No había una culpabilidad, pero sí debía someterse a un proceso bajo unos sacerdotes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la respuesta es, hermano, depende la situación. Por ejemplo, si yo estoy mal con un hermano, yo he afectado al hermano, yo he tomado el nombre del hermano y de alguna manera he levantado un falso testimonio contra el hermano. Yo tengo que ponerme al día con el hermano, arrepentirme, pero no es solamente yo me arrepiento y listo, quédese usted por allá y yo me quedo por acá. No, siempre se debe buscar una restitución en la comunión. No es solamente algo verbal, ¿me hago entender? Sino es buscar una restitución en esa comunión. No estoy hablando de ser amigos, eso es otra cosa, ¿me hago entender? Estoy hablando de que hay una libertad en esa comunión, porque si no, simplemente se termina siendo un cumplido o un cumplimiento. ¿Cómo es lo que significa cumplimiento? Que no es lo que significa, pero a veces uno lo dice para ilustrar. Cumplo y miento. ¿Sí? ¿Verdad? Perdón. Dime. A ver, no sé si o me aterrizó mal usted hoy. Ajá. Mi pecado me lleva a un arrepentimiento. Ajá. Ese arrepentimiento debe ser para la gloria de Dios, ¿cierto? Sí. Pero si yo como y peco, ¿sí? Pero no, hay un arrepentimiento, pero para callar mi conciencia, o peco contra el hermano, pero hay un arrepentimiento para callar la iglesia, ¿qué pasaría conmigo? Okay. ¿Qué pasaría? Sí, porque aparentemente hay un arrepentimiento. Pero entonces ante Dios. O sea, verbalmente tú puedes ver un arrepentimiento. O sea, lo que yo puedo. Porque yo realmente me arrepiento por haber pecado ante el hermano, pero no reconozco ese pecado que lo lleve a la gloria de Dios. ¿Sí me voy a entender eso también? Sí, claro que sí. Entonces, lo que yo puedo responder es que no es un arrepentimiento verdadero, espiritual, bíblico, que glorifique a Dios. ¿Sí me hago entender? Pero también aquí hay otro tema que fue el del hermano Manuel en las escuelas dominicanas. O sea, ¿cómo puede uno? Hay como una motivación en lo interior cuando usted hace eso. Cuando usted de pronto va a decir algo, a hacer algo, desea eso. Bueno, ahí sí, ¿quién lo prueba? ¿Quién examina esa motivación que usted tiene para hacerlo? ¿Quién lo hace? Dios lo examina, ¿verdad? Pero usted también tiene que, para que no sea una explicación meramente de mis opiniones, porque no quiero así. Gálatas capítulo 6, para lo que me están diciendo. Listo. Mira, Gálatas capítulo 6 dice: hermanos, todos están ahí, ¿no? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, todos estamos ahí. Ustedes
vosotros que sois espirituales, restaurarle, ¿notan la idea ahí? Con espíritu de mansedumbre, o sea, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando alguno está en una falta y cuando somos nosotros los que le propinamos esa falta con más vega, ¿verdad? Pero antes de la restauración viene la arrepentimiento. Sin duda. Porque no puede haber restauración si no hay... E incluso antes de la restauración hay algo que es primero, ¿qué es? La gloria, la honra, la reverencia, el juicio, la verdad. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice el Señor. ¿Sí me hago entender? Porque lo que yo no quiero es dejar este tema en el plano meramente de nuestras relaciones, porque así no es. Así no es. Porque yo puedo incluso arrepentirme de algo que he hecho con la iglesia, con la empresa donde estoy. ¿Me hago entender? Ahora, si yo hice algo mal en la empresa y me arrepiento porque no obré o no trabajé para la gloria de Dios, ¿debo arrepentirme o ese es otro plano ahí? No, vale, hay que arrepentirse. En todo lado. ¿O es solamente en la iglesia? No. Si yo tengo un negocio y usé mi balanza falsa e incliné mi balanza a mi favor, ¿hay arrepentimiento? ¿Debe haber arrepentimiento? Claro, el exorcismo. Y si yo tengo un negocio y le vendí a alguien, yo estoy en el negocio, miren esto, yo estoy en el negocio, tengo mis productos, me viene a comprar alguien que no teme a Dios y esa persona que viene a comprar es un ladrón, pero él viene con su dinero y yo le peso, porque si a un ladrón le peso mal, No. eso es como duro, ¿no? ¿Y por qué son ladrones y saben que son ladrones no debe pesar? O sea, uno debería pensar, aquí te voy a... No, porque ahí estás usando la ley del talión. Si puede denunciar, denuncia. Pero con pruebas. Así no es nada. ¿Sí me hago entender? Es que miren, sí, claro, es que esa es la integridad y ese es el carácter, no solamente en la iglesia. Muchas veces o vamos a la tienda y nos dan un dinero más y yo me quedo con él. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Es como cuando... Y si no lo devuelvo, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse y devolverlo. ¿Me hago entender? Porque es que si usted pudiendo hacerlo, porque hay veces que no lo hacemos, no podemos, pueden haber algunas razones. Por ejemplo, usted se encuentra un celular, fíjense que ya estoy en las aplicaciones de este tema. Si usted se encuentra un celular y usted lo primero, el celular de alta gama, me lo encontré, pero usted procura en su mente que se acabe la batería rápido y ojalá. Y usted no hace el intento de mirar si puede comunicarse con alguien. Está haciendo mal. O sea, ¿quién puede vigilarlo usted en esas motivaciones? Nadie. La conciencia. El Señor, pero también ha puesto, si usted es creyente, yo creo que usted hace algo. O sea, yo sí creo eso. Si usted es creyente, yo soy creyente, yo creo que nosotros nos da temor no actuar conforme. Ahora bien, si usted se lo encuentra apagado en algún lugar, ¿legalmente no es un delito? No. Pero puede dar recargarlo. No, la verdad. No, o sea, hay situaciones donde uno no, o sea, no hay una mala motivación. Es como si usted va por la calle y se encuentra un billete de 50.000. 50.000. Pero que le va a preguntar, ¿A quién le va a preguntar de quién es? de quién es, exacto, y si usted por ejemplo, cualquiera dice que es Claro,
Sí. Usted no. Bueno, eso es diferente. O sea, notan que el arrepentimiento realmente lo que está es refrendando nuestra integridad, nuestra santidad. Eso es lo que quiere el Señor, que no tengamos una mala conciencia. ¿Sí? Hay veces que sí, ¿no? Sí. Mire, debemos arrepentirnos porque muchos de nosotros, aún siendo creyentes, obramos con motivaciones que no son claras, son sospechosas. Debemos arrepentirnos y que el Señor nos muestre realmente que hay pecado aún en nosotros. Dime. Pero bueno, Hay por ejemplo, en el caso de nosotros como colombianos, nosotros siempre tenemos esa manera y así no seamos, o sea, creyentes o no creyentes, muchas veces, o sea, hay esa manera. Mientras que hay culturas, como en Europa, Sí. que si usted se encuentra un dinero Sí. en un lugar, usted lo deja en el mismo lugar, sin preguntar, y sin esto lo deja en el mismo lugar. Imagínese usted que había un colombiano, creyente o no creyente. Después venía a preguntarme a lo encontró ahí, chavo, al amigo. Pero y eso de Europa, creyentes o no creyentes, encuentran la billetera o dólares, ahí dejan en el lugar donde lo encontraron. Y hay lugares donde está la tienda y tienen los precios. Sí, y cada uno la gente compra compra, y deja el dinero y se va casi más. Bueno. Entonces, hay muchas veces no, o sea, ¿cómo tratar eso? Cultura, conciencia, ¿qué? Ok. Bueno, escúchenme bien, por favor. Escúchenme bien, por favor. Escúchenme, por favor. Escúchenme, por favor. La raíz de cualquier pecado siempre va a ser la misma, sea cultura de aquí o sea cultura de allá, ¿sí? Eso sí siempre va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Pero también es cierto, y esto está en el contexto de la gracia común de Dios. ¿Me hago entender? De la gracia común de Dios. ¿Qué es eso? Por ejemplo, hay civilizaciones que han sido de alguna manera adoctrinadas, ni siquiera bíblicamente, donde hay unos límites. Pongo el ejemplo. En el Mundial de Estados Unidos de fútbol hicieron un trabajo de investigación aquí en Colombia a los conductores que pidieron prestado, alquilado carros allá. Ninguno de esos conductores allá cometió una infracción, pero miraron el historial de esos conductores en el tránsito de acá y estaban reportados, ¿me hago entender? Pero allá allá fueron unos buenos ciudadanos, ¿me hago entender? Entonces, la respuesta es sí, hay culturas que con las leyes civiles se frena un poco la depravación del ser humano, ¿me hago entender? Eso es cierto, pero finalmente la raíz de todo, o la motivación para hacer algo, es lo moral, ¿sí? Yo sé que aquí se escribe mucho sobre la cultura del atajo, del avivato, ¿me hago entender? Bueno, si es así, nosotros conociéndonos más desde nuestra antropología, como nosotros, bueno, nos ayuda a estar más atentos y a buscar que el Señor nos ayude particularmente en esos asuntos. Bueno, ya para terminar, 2 Corintios 7, 10 y 11. Esto es para terminar. Me habían hecho la pregunta a veces, ¿cómo sabemos si un arrepentimiento es verdadero o es falso, verdad? Me habían hecho esta pregunta. Y antes de leer esto, voy a aclarar algo.
la semana pasada el hermano Guillermo me hizo una pregunta, ¿no? Que si cuando uno se arrepentía, hacía parte de las obras que Dios había preparado de antemano. En términos generales, sí. Todo lo que uno hace para glorificar a Dios hacen parte de lo que el Señor de antemano había. Yo no entendí realmente, sino que yo dije no en el sentido de que no, estamos hablando de otro tema. Entonces, ¿queda aclarado eso? Sí, o sea, el arrepentimiento es parte de todo lo que hay que hacer, pero no confundirlo con las buenas obras, ese es otro tema, pero sí es parte de todo lo que tenemos que hacer. 7:10, miren lo que dice: porque la tristeza que es según Dios, o sea, aquí estamos llegando a lo último de hoy. ¿Cómo sabemos que es arrepentimiento? Porque la tristeza, o sea, ¿cómo te sientes verdadero creyente cuando pecas y sabes que no estás en comunión con el Señor y con tu hermano? ¿Qué rasgo hay en ti que te produce el espíritu? ¿Te produce gozo? No. ¿Qué te produce? Te produce aflicción, tristeza, duelo, como cuando se muere alguien que es íntimo de nosotros, que amamos mucho, y cuando se muere uno, ¿qué siente? Un duelo. Cuando pecamos contra Dios, ¿qué es lo que el verdadero creyente se impacta? Es como un duelo también, es como una tristeza. Pecar yo contra mi Dios, ¿me hago entender? Porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué cosa? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué pasa? O sea que hay personas que no son del Señor y pueden tener una sensación de ¿qué? De arrepentimiento, la embarré, qué pena, ¿me hago entender? Pero ellos cuando hacen esto no están glorificando a Dios, están buscando su propia honra. Y si no están buscando glorificar a Dios, ¿cuál es el final de ellos? La muerte, porque no se arrepintieron y la paga del pecado es muerte. Versículo 11. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristado? Otra palabra para referirse a esas señales del verdadero arrepentimiento. Duele, produce tristeza, uno se contrista. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Oye, ojo. El arrepentimiento que estás haciendo, ¿qué produce en ti? Versículo 11. ¿Qué dice allí? ¿Qué indignación? ¿O nos da lo mismo pisotear la sangre de Cristo y no pasa nada? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? Y cuando dice qué temor, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué celo por la majestad de Dios? ¡Qué vindicación! O sea, está hablando de la justicia de Dios. Y ahí está una confrontación a lo último del versículo 11 que dice: en todo os habéis mostrado limpios. Bueno, todavía pecamos, esa es la mala noticia. Pero el verdadero creyente siempre mantiene en vilo, en una tensión a flor de piel, que si alguno de vosotros peca, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y el fin del arrepentimiento finalmente es la gloria, la honra, la reverencia del Señor.
y en consecuencia habrá comunión con Él, con la obra de Dios, con la creación de Dios. Bueno, he terminado la escuela dominical. ¿Algún comentario más? No nos podemos quedar solamente con pecar, arrepentirnos, porque si partimos de la idea, o si partimos del principio que estamos pecando, estamos atentando contra la gloria de Dios, quedamos a expensas de la disciplina del Señor, obviamente. Sí. ¿Alguien puede traducir ese comentario? Porque si no solamente es ya llegar a arrepentirnos acá con mi hermano, le restituyo y ya. Pero pues si partimos del principio que estamos atentando contra la obra de Dios, estamos a expensas de la disciplina. Exacto. O sea, ¿qué es lo que yo entiendo del comentario? Que es cierto que hay un camino y hay un medio para el arrepentimiento, y no podemos jugar, no podemos, digamos, tener la licencia para, bueno, el Señor es misericordioso, el Señor No, cuidado, porque así también como el Señor usó el medio, en algún momento te retiene en medio y usa ¿qué? Su ira para disciplinarte. ¿Por qué Dios no le concedió arrepentimiento a unos hermanos en la iglesia de Corinto? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Los exterminó. Dicen que algunos quedaron enfermos y otros. ¿Por qué Dios, y esto yo lo digo porque esto está en el contexto de la iglesia primitiva, por qué Dios cuando mintió a Ananías y Zafira no le concedió arrepentimiento? Y con esto no estoy diciendo que no fueron salvos, pero ¿por qué no les concedió arrepentimiento? ¿Se acuerdan qué hizo con ellos cuando mintieron? Los exterminó, les quitó la vida. ¿Sí me hago entender? Y así otros casos. Es que aquí volviendo a 2 Corintios, y dice Pablo, ahora regozo, no porque habían sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Muy bien. Ellos no fueron para arrepentimiento, ellos fueron para dejar una evidencia en la iglesia de que el que falta del Espíritu Santo va a recibir un castigo de muerte. Eso es durísimo. Sí, por favor, vayámonos con este punto, y no porque yo lo diga, sino que está dentro de... Vayámonos. ¿Ustedes se han estresado en la vida? Vivimos estresados. ¿Sabes qué? Vayámonos con un estrés hoy. No, yo no quiero usar ningún método, que sea el Espíritu Santo el que nos convence y nos aplique, pero vayámonos con un estrés. ¿Sabe cuál es el estrés? Que si bien hay un camino y Dios nos ayuda para que nos arrepintamos por la simiente que está en nosotros, también vayámonos ahí con la misma idea que el Señor también puede soberanamente llamarnos a su disciplina. Sí, Señor disciplina. Él mandó a Natán a David, pero ¿qué tal que no nos mande que el Espíritu Santo? Ese es un estrés bueno. ¿Y ese estrés a dónde nos lleva? A buscar honrarlo a Él en todo. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Glorioso, porque con esto estamos diciendo que tu majestad está por encima de todo, tu santidad, tu verdad, tu juicio, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, para ser celosos en la vida como creyentes. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén.